Diálogo Electoral UG 2023, en esta ocasión con los candidatos a la presidencia del Ecuador, que ya se encuentran en segunda vuelta. Este espacio es precisamente para que los estudiantes y la comunidad universitaria que nos sigue a través de redes sociales puedan conocer un poco más de la visión que tienen los candidatos referente a los diversos temas que aquí abordaremos. Es por eso que, dicho esto, me gustaría darle la bienvenida y presentar a la candidata Luisa González aquí en Diálogo Electoral UG. Bienvenida, candidata. Muchas gracias por la invitación, queridos jóvenes. Gracias a ustedes también por darse el tiempo de escuchar las propuestas que tenemos como gobierno. Gracias. Y bien, candidata, tenemos una dinámica, pero antes de esto, deseamos repasar y también dar a conocer un poco más de su perfil. ¿Quién es Luisa González? Luisa González Alcíbar, candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana Lista 5. Nació en Quito el 22 de noviembre de 1977. Es abogada. Tiene 2 maestrías. En Alta Gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. En Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Asambleísta por Manabí. Secretaria Nacional de Administración Pública. Vicecónsul de Ecuador en Madrid. Viceministra de Gestión Turística, entre otros cargos. Bien, ahora sí vamos a dar paso a la dinámica del sombrero de la verdad, que por ahí estuve observando que ya le han hecho un pequeño spoiler del sombrero de la verdad, de la dinámica. Sí, ¿cierto? No me contaron, porque ustedes dijeron, cuidado, solo me dijeron que hay el sombrero de la verdad, no tengo ni idea de qué es. Bueno, le vamos a explicar un poquito. Esta dinámica consiste en hacer varias preguntas de temas variados con la única finalidad de conocerla un poquito más a fondo a usted, pero antes de eso usted tiene que hacer un juramento ante las cámaras del Diálogo Electoral UG. ¿Sí está dispuesta a jugar la dinámica? Bueno, vamos. Jura decir la verdad y nada más que la verdad, candidata ante las cámaras del Diálogo Electoral UG. Lo prometo. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Y bien, candidata, aquí tenemos el sombrero, lo tenemos un poquito lejos, pero claro, es un sombrero de paja toquilla, obviamente con el logo de la Universidad de Guayaquil, la marca. Así que le pedimos que por favor se lo coloque para dar inicio a esta dinámica. Muy bien, le luce. Bien, iniciamos con las preguntas, candidata. Y es que el Ecuador tiene una gastronomía vasta, realmente impresionante. Y quiero preguntarle, ¿usted es de ceviche de camarón o cevichocho? ¿Cuál prefiere? Oiga, lo que sea, pero no, ¿cómo van a comer cebollado con pan? De pescado, ¿por qué no me dieron la opción de pescado? Mire, están viendo los ojos Victoria de Citonio por lo que dije. Es el sombrero de la verdad, no puedo mentir. Entonces no le gusta el ceviche. Es que no me gusta mucho el camarón, me gusta más el pescado y me encanta el de Montecristi con maní. Ay, sí. La gastronomía en palabras no tiene pan. Bueno, yo tengo otra preguntita. ¿Qué no puede faltar en su refrigerador? Queso. Bueno, Queso. Pero queso manaba, es Claro. Dicen que yo lo llevo y lo congelo. Porque no es que el queso manabito se hace viejo, se va secando, yo lo congelo. Pero sí, ya nos están dando hambre por acá, pero así mismo, como de candidata, yo creo que en campaña se presenta de todo. Es por eso que me gustaría consultar. ¿Qué anécdota ha vivido usted realizando la campaña? ¿Alguna experiencia chistosa? A ver, chistosa, cuando yo soy muy molestosa, me encanta molestar a la gente, entonces les hago pasadas, tengo en mi equipo unos calvitos, tan jovencitos pero tan calvitos, y siempre les digo, oye, préstame tu peinilla. No tienen peinilla, pero de ahí las otras anécdotas. Justo ayer estaba en Quito y estaba en plena tarima hablando sobre los migrantes y justo yo decía que en Ingapirca, en Cañar, se me acercó una niña y no paraba de llorar en mis brazos porque sus papás habían migrado, ¿no? Entonces, dentro de nuestras políticas está recomponer el país para que dejen de emigrar, y justo una señora se para enfrente y una niñita que antes había ido a abrazarme, esto fue anoche, me dice, se quedó sin sus papás porque emigraron.
y casi se me van las lágrimas en plena tarima. Mucha tristeza, de verdad, que las familias se rompan. Yo soy madre y no quisiera tener que dejar a mis hijos, ¿no? Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Qué es lo más embarazoso que le ha pasado a usted? Se acordó. Jesucito. Espera. En el Signal antes no había cómo borrar. Les voy a decir la verdad. En el Signal no había cómo borrar lo que tú escribías. Y el chat del buró de mi partido estaba en el Signal. Le hice un meme a una persona. Que me cae mal. Y ahora se puede borrar. Eso fue en el año 2000, fue justo antes de la pandemia, a finales del 2019, no, enero de 2020. Y no se la No, ni un poquito. Pero ese rato me quería morir, no pude dormir la noche. Entonces todo el mundo se dio cuenta que la que hizo ese meme contra esa persona había sido yo misma. Y yo, ya pues me tocó asumir mi responsabilidad. Pero sí me ha pasado esas cosas de que no me doy cuenta que es chat grupal, que estoy escribiendo a una persona y le digo, mi ventaja es que mis compañeros que me conocen, yo lo que digo, y lo que pienso, lo pienso, ¿no? Entonces, ya pues lo dije. Pero qué vergüenza, y el presidente Correa estaba en ese chat, me quería morir. Bien, te agradecemos muchísimo, Daniela, por haber participado en esta dinámica. Chao, sombrero. Muchísimas gracias. Te digo la verdad, y unas experiencias bastante comunes que pueden suceder en todo el mundo. Y ahora, candidata, la comunidad universitaria ha realizado diversas preguntas y es aquí donde vamos a introducir a ellas. La primera pregunta es, ¿está usted de acuerdo con el libre ingreso de los jóvenes a las universidades del país? Esa era la pregunta de cajón, ¿no? A ver, hay que ser muy serios en cuanto a lo que es el ingreso a la universidad. Estoy en contra de que se ofrezca cosas que no se pueden cumplir y la mayor parte de universidades tienen un examen y tienen autonomía. Por ejemplo, la Universidad Católica en Quito, tú no puedes ingresar porque la universidad ha tomado la decisión de tener un examen, más allá de CENESID, y esto es histórico, ¿no? Desde siempre, no es algo que haya iniciado con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero sí creo que hay que dar facilidades para que tú accedas a la educación. No siempre tú sales graduado con el mismo nivel de conocimientos en todas las provincias, por eso hay que trabajar en equiparar los conocimientos e igualarlos desde la educación básica, el bachillerato, para que así lleguemos todos en igualdad de condiciones a la universidad. ¿Qué es lo que yo voy a implementar? Porque actualmente existe el examen, ¿no? Y lo que yo siempre digo, basta de engaños. Por un voto, engañar a la gente no es correcto, ¿ya? Les dijeron, les vamos libre ingreso, eliminamos el CENESID, no les quitamos el examen y lo único que le hicieron fue un daño porque pusieron un examen diferente en cada universidad. Antes había uno para cualquier universidad. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer un ciclo inicial universitario. ¿Qué es esto? Quien quiera dar el examen de ingreso a la universidad e ingresar directamente, perfecto, haga ese examen. Quien no quiera hacer el examen tiene otra opción, y la otra opción es este ciclo inicial universitario. Hay un 35% de jóvenes que van a una carrera que no les gusta y que ya en la carrera se dan cuenta que no era lo que querían estudiar, y ahí tenemos dos cosas, o deserción educativa o jóvenes que hicieron una carrera y se graduaron pero no era lo que aspiraban. Con este ciclo universitario, los jóvenes ya ingresan a la facultad como alumnos y ellos cursan un semestre. Dentro de las materias que van a ver en ese semestre son materias relacionadas a su carrera. Entonces ya pueden también allí identificar si mismo les gusta esa carrera o mejor pues se van a otra, ¿sí? Porque eso también pasa, ¿no? Y una vez finalizado este ciclo, pasan a primer año de la carrera que ustedes escogieron, ¿no? Entonces, alternativas es lo que estábamos dando, porque las universidades tienen autonomía y yo no puedo ir a una universidad y decirle tú prohibido poner examen. Las privadas, por ejemplo, tampoco. Hay autonomía universitaria.
Así que lo que hemos implementado, vamos a implementar desde mi gobierno, es el ciclo inicial universitario como un paso adicional para quienes quieran tomarlo, no es obligatorio, pero quienes quieran hacer esa fase para ingresar a la universidad lo pueden hacer. Y también voy a devolver el presupuesto a la universidad. Ahorita estuve conversando con el rector, la Universidad de Guayaquil. Él me dice, yo tengo capacidad instalada para recibir más jóvenes. El problema nuestro, me dice, es el presupuesto. Y le digo, estamos hablando del mismo idioma. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo voy a devolver 180 millones de dólares a las universidades que les fue quitado en estos años, pero esa devolución de presupuesto va vinculado a que me aumenten cupos. Entonces, si el rector me dice, mire, yo aquí, lo que estuvimos hablando hace un rato, lo digo ya con conocimiento, yo puedo incrementar 10.000 cupos. A mí me brillaron los ojos. Dije, perfecto, como usted voy a trabajar. Entonces, yo como gobierno le doy el presupuesto al rector de la Universidad de Guayaquil, él me aumenta 10.000 cupos y yo así voy reduciendo el déficit que tengo ahorita de 200.000 jóvenes que se quedaron fuera. Vamos a abrir institutos técnicos, tecnológicos, educación virtual. Yo tenía planificado aumentar 90.000 cupos en un año y medio, pero ya con la propuesta del rector ya voy a llegar a 100. Entonces sí hay la posibilidad de aumentar los cupos para que ingresen los jóvenes, porque a veces el problema no es solamente el examen o que hagan el ciclo inicial universitario, el problema es que no hay el cupo para que puedan ingresar. Candidata, justamente la siguiente pregunta va relacionada de la mano y es, ¿de qué manera transformará la actual educación superior para obtener el aumento de ingresos económicos y cupos para el sistema educativo que el país requiere? Ya, en eso me adelanté un poquito. Miren, nosotros tenemos, dentro de la economía nacional, generamos ingresos, ¿verdad? Parte de esos ingresos están en la Reserva Internacional en Suiza. ¿Haciendo qué? Nada. Históricamente, en el Ecuador, la Reserva Internacional en promedio anual nunca ha pasado de 4.000 millones de dólares. Actualmente tenemos cerca de 7.000. Hay también un déficit presupuestario en el Estado. La única forma de reducir déficit es con el crecimiento económico sostenido. No en un año, ¿no? Sino a lo largo de un periodo, 4 años, 8 años. Cuando tú mantienes un crecimiento económico, tú generas más ingresos al Estado. ¿En qué usas esos ingresos del Estado? Como gobierno, tú debes tomar la decisión en a dónde vas a distribuir cada uno de tus dólares. Como un padre en la casa, ¿no? Tu papá coge y dice, a ver, esto vamos a gastar en comida, tanto. Por semana, tanto. Por mes, tanto. Esto vamos a gastar en medicina y esto de aquí que nos sobra, pues podemos también irnos de viaje a un paseíto y nos vamos todos a la playa. Lo mismo que hace el papá en la familia, hacemos los presidentes en el Estado. Tanto va para educación, tanto va para salud, tanto va para seguridad. ¿Qué hizo este gobierno? Dijo, todo esto de aquí va al banco. Entonces, como que su papá, usted dice, papá, me falta un cuaderno, papá, estoy enferma. Y el papá le dice, o la mamá, ¿no? Le dice, no tengo dinero. Pero tenés en el banco. No, por eso no lo puedo usar. Esas son nuestras reservas internacionales. Entonces, si tenemos cerca de 7.000 millones de dólares y históricamente nunca ha pasado de 4.000, no se pone en riesgo la dolarización, por si acaso, no se pone en riesgo nada. Yo traigo 2.500 millones de dólares para reactivar la economía e ir generando ese crecimiento económico sostenido, que es lo único que nos va a ayudar a reducir el déficit. Y que además se dinamiza la economía, generamos empleo, salud, educación, etc. De allí voy a traer 2.500 millones, pero para la educación voy a invertir 250 millones de esos recursos que traigo, ¿no? 250 millones van a educación, de los cuales 180 son para las universidades, ¿no? Institutos técnicos, tecnológicos también, que vamos a crear. Para esto también ya me reuní con el Banco Mundial, con la CAF,
hay programas y proyectos que ya se están haciendo y que acaban justo este año, los voy a continuar para fortalecer lo que es la educación. Precisamente usted mencionaba acerca de la distribución y también la apertura de nuevos centros tecnológicos y universitarios. La siguiente pregunta va relacionada a ello. Y nos consultan, en vista de la demanda del acceso a la educación de tercer nivel, ¿abrirá más centros universitarios que permitan cubrirla y añadiendo esto, cómo lo distribuiría? A ver, actualmente hay cerca de 12 centros que están funcionando, son técnicos y tecnológicos, y que en este programa del Banco Mundial que inició, lo dejamos iniciado en mi gobierno, era mucho más grande, lo hicieron más pequeño, pero, o sea, en la Revolución Ciudadana me refiero. Tenemos cerca de 12 centros, vamos a incrementar centros, ya se han hecho planes piloto en el de la Tacunga, por ejemplo, se lo hizo con mecánica. Entonces tú puedes estudiar con realidad virtual, tiene fases, ¿no? Entonces la primera fase la haces virtual y tú puedes estudiar la carrera de forma virtual y en la segunda fase, y para el final de la carrera, tú lo haces presencial, ¿no? Entonces aquí hay dos proyectos. Uno, fortalecer lo que es educación virtual con un monto aproximado de $6 millones, y con el Banco Mundial ellos me prestan entre el 6 y 7% del dinero. Puedo acceder a un crédito de cerca de $50 millones para poder aumentar el número de institutos a nivel nacional, más allá de lo que ya está funcionando. El proyecto ya está probado y sería una modalidad mixta para poder abordar más cupos. ¿Qué acciones concretas tomará para reducir el hacinamiento de las cárceles del país? Bueno, en cuanto a seguridad, esto hay que conocer y entender el tema de seguridad. Y aquí hay que analizarlo desde dos aspectos. Una cosa es la delincuencia común y otra es el crimen organizado. Les voy a hablar de algo que se llama efecto cucaracha, yéndome al crimen organizado primero. Cuando un país empieza a tomar acciones en contra de bandas delictivas, de crimen organizado, ¿qué creen que hacen ellos? Migran a otros sitios donde no hay presencia de Estado, donde no hay control, donde pueden hacer lo que les da la gana. Ese es el efecto cucaracha. Colombia empezó a tomar medidas, México, varios países. Y adivinen qué encontraron. Encontraron un Ecuador donde se había reducido $3.000 millones en seguridad, donde no se les daba el presupuesto ni se equipaba a la policía, a las Fuerzas Armadas, donde se le quitó presupuesto al sector de justicia, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura. Encontraron el lugar perfecto para esconderse, el efecto cucaracha. Así se conoce esto. Entonces, ese crimen organizado entra y se toma el Ecuador. Y tienes por el otro lado también lo que es la delincuencia común, que en muchas ocasiones está vinculado a pobreza. Entonces tú tienes, normalmente, aumenta desempleo, aumenta pobreza, aumenta delincuencia. ¿Cómo se atiende esto? Sacando a estas personas de actividades ilícitas y llevándolas hacia actividades lícitas. En muchos casos, jóvenes, por ejemplo. Tengo cerca de 250.000 jóvenes, niños que salieron del sistema educativo en estos 6 años y nunca más volvieron. ¿Dónde están? No hay un seguimiento. Jóvenes que no pueden entrar al colegio o a la universidad porque les piden a los padres para los arreglos, para los útiles, para los uniformes. Es una barrera. Y los padres que están sin empleo, empobrecidos o con enfermedades, sin el sistema de justicia que funcione, no envían a los chicos. ¿Dónde están los chicos? Están en la casa. ¿Haciendo qué? Nada. Viene por ahí alguien y le dice, oye, mira, en tu casa está habiendo violencia, quién sabe, tu papá le pega a tu mamá, o tal vez pasan hambre, y alguien le dice, mira, lleva esto, y aquí tienes para que comas. Son un caldo de cultivo. Son fácil presa de la violencia. Entonces, ¿qué voy a hacer allí? Lo primero,
devolver a nuestros jóvenes a las aulas de clase, desde los niños hasta el bachillerato, educación básica. Arreglaré todo lo que es la infraestructura educativa, presupuesto para el desayuno escolar, para los útiles, los uniformes, los arreglos, todo esto, el desayuno escolar también, no sé si ya lo dije, todo esto corre por parte del Estado. Los padres solo tienen que enviar a los jóvenes, 1. 2, a nivel ya de adultos, los jóvenes que salen del bachillerato, presupuesto a la universidad, institutos técnicos, tecnológicos. Vamos primero por allí, nuestros jóvenes devolviéndolos a las aulas de clase. Lo siguiente, para los padres, generar empleo, dinamizando la economía. Y esto, voy a hacer una inversión a través de créditos productivos, dinamizar la economía con la inversión pública y devolverles también una fuente de empleo digno a los padres. En salud, también contratar a 2.000 médicos y enfermeras, personal de salud, ¿no? 2.000 entre personal de salud, pero adicionalmente, con esto garantizo la salud, equipar los hospitales, lo que falte, y también la adquisición de medicamentos, insumos, dispositivos. Entonces vas atendiendo lo que es un poco delincuencia común. Con el crimen organizado es diferente, es la coordinación con otros países, sistemas de inteligencia, tecnología. Justo ayer me reuní con el embajador de Reino Unido, porque ya hay colaboración en cuanto a lo que es el control del crimen. Me reuní con el embajador de Estados Unidos, con los embajadores de la Unión Europea, acercamientos con el presidente Petro. Todo esto en coordinación, porque el crimen organizado no está solo en Ecuador, está en Europa, va hacia el Reino Unido, va a Estados Unidos, por eso se requiere la coordinación. Y fortalecer a la fuerza pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, trabajaré con las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando tú, aquí ¿qué estoy haciendo? Estoy reduciendo que se siga aumentando el crimen, la delincuencia común. Por lo tanto, ya mi idea es no hacer más cárceles, sino crear condiciones dignas, más escuelas, más universidades. Pero en Guayaquil sí voy a hacer una nueva cárcel, porque la penitenciaría del litoral ya está en una zona urbana, ya está rodeada de casas. Vamos a hacer una nueva penitenciaría con el alcalde Aquiles Álvarez, ya hemos hablado, venimos trabajando esto para ver otro sitio alejado de la ciudad donde vamos a poner la penitenciaría. ¿De dónde salen los recursos? Hacer esa penitenciaría me costará, la nueva, me costará cerca de $150 millones. El predio en el que está ahorita tiene más o menos ese valor. Cruzando cuentas, recupero la inversión allí. Pero la idea fundamental aquí no es, y quiero que se queden con esto, ¿hacia dónde tiene que ir Ecuador? No es hacia hacer más cárceles, es hacia reducir la violencia, hacia que haya menos hacinamiento penitenciario, no porque tenemos más cárceles, sino porque hay menos violencia y menos delincuencia. Por eso les hablé primero de lo que voy a hacer en empleo, en salud, en educación, porque así es como tú reduces la violencia y la delincuencia. Nosotros, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, recibimos un país donde había una tasa de homicidios de 17 por cada 100.000 habitantes. Este año capaz vamos a cerrar con 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es lamentable, pero son también las políticas sociales las que causan el aumento de la delincuencia común, y la falta de Estado es la que produce que venga el crimen organizado. Así que eso es básicamente en cuanto a seguridad, cómo vamos a trabajar. Y ojo, me olvidé de decir esto, cuando nosotros salimos del gobierno, redujimos al final de 17 a 5 las muertes violentas. Candidata, en cuanto al tema de seguridad en la comunidad universitaria, sigue manifestando interrogantes, y una de ellas es: ¿qué medidas urgentes tomará para combatir los secuestros de niños en nuestro país? No sé si ustedes fueron a ver la película Sonia Terrible. Sí, terrible. La fui a ver, y yo soy madre, tengo un hijo pequeñito, ¿no? Y si se fijan, estas cosas pasan en los países más empobrecidos y en los países que hay
falta de la presencia del Estado. Son niños que están en etapa de estar ya en educación inicial, es decir, 3, 4 añitos, ¿no? 5 añitos. Vamos a empezar desde el área educativa. Si yo como escuela tengo ahí en mi lista que Luisa González es alumna, el año que viene también tiene que venir Luisa González. Entonces, es una de las medidas, por si acaso, no es la única. Si no viene Luisa González, el sistema tendría que estar integrado, tanto lo que es educación pública como privada, debe reportarme que Luisa González no dio clases. Y si no está en ningún centro educativo, ni público ni privado, entonces los números telefónicos llaman. Hay que tener registrado el número de papá, de mamá, de abuelos y de tíos. El seguimiento, ¿dónde está ese niño? ¿Por qué no está yendo a clases? Y desde allí empezamos a mapear también. Los siguientes son controles fortalecidos en las fronteras. ¿Quién es el niño? ¿Con quién está saliendo? En los aeropuertos, en los puertos. Pero les insisto, las causas sociales. Los padres no tienen con quién dejar a los niños. ¿Dónde se da el mayor número de violaciones, de abusos? En las clases más empobrecidas, en los niveles de pobreza. Entonces, hay que trabajar rehabilitando también los centros de desarrollo infantil, que eran no guarderías propiamente, o sí. Los centros de desarrollo infantil, que antes fueron los IBBs, que creamos nosotros, y le cambiaron después de nombre, hoy han cerrado, están cerrando. Los voy a reabrir, porque estos son para exactamente los segmentos de pobreza, donde la madre o el padre sale a trabajar, no tiene con quién dejar a los niños, o es vendedor ambulante, no tiene con quién dejar a los niños, tiene que dejarlos en el centro de desarrollo infantil. Ahí reciben estimulación temprana, alimentos, desayuno, almuerzo, refrigerios. Eso también lo voy a fortalecer. Candidata, continuando con el hilo del tema, también surge otra interrogante. Ante el aumento progresivo de pedófilos en el país que mantiene en su sobra padres de familia, ¿qué actitud tomará usted al llegar a la presidencia de la República, si llegase a la presidencia de la República? Miren, primero tenemos que denunciar los casos de abuso. Eso es algo que debe hacerse, sea quien sea el abusador. Hay que poner la denuncia. Pero para eso necesitas que la Comisión de Justicia funcione. De cerca de 4.600 casos denunciados, solo el 8% se ha resuelto. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte de casos quedan en la impunidad. Cuando ves impunidad, ¿qué ocurre? ¿Para qué denuncio? Me meto en un problema. Tal vez termino yo siendo más afectada. Entonces voy a trabajar también con justicia, sentarme con la función de justicia. Esto no es injerencia en otra función del Estado, ¿ah? El Estado tiene sus funciones y deben coordinar entre sí. Interferir es cuando tú le llamas y le dices sentencia a lo por sí. Pero coordinar sí es lo que tenemos y es la obligación hacer. Sentarnos allí con Fiscalía, con Corte Nacional de Justicia, con Consejo de la Judicatura, depuración de malos elementos, que me digan qué es lo que está pasando, porque los fiscales no están recibiendo, en muchos casos, las denuncias, no quieren hacerse cargo de las investigaciones, porque también se encuentran en muchos casos desprotegidos, amenazados. Trabajar en conjunto, perfecto, usted investiga y yo le pongo a la policía a protegerme, pero se requiere esa coordinación. Si ven que a mí la fiscal me diga, este fiscal está investigando este caso que es muy delicado y yo como gobierno asigno policía que lo cuide, pero que se haga la justicia. Luego les quitaron también el presupuesto, asignar el presupuesto para aumentar fiscales, depurar de los malos elementos, y eso también es fundamental, y así aseguras que no existe impunidad. La comunidad universitaria sigue respondiendo y también haciendo sus consultas, y una de ellas es: ¿de qué manera crearía más fuentes de trabajos para los ecuatorianos? Dos cosas. Primero, el sector público y luego el sector privado.
Desde el sector público, yo voy a inyectar $1.000 millones en la economía, que es lo que es un tramo de la Reserva Internacional. ¿En dónde? CFN, Banecuador, cooperativas. ¿Para qué? Créditos productivos a una tasa de interés alrededor del 5%. El gran generador de empleo es también la empresa privada, empleo digno, con afiliación del IES, y ahí voy fortaleciendo el IES de una vez, todo está relacionado en el Estado. Entonces empiezo a dinamizar la economía, apoyo para que la industria produzca más, si produce más, contrata más personas, apoyo desde las oficinas comerciales a nivel internacional, para eso también tuve las reuniones con los embajadores de los otros países, para abrir nuevos mercados, para llevar nuestros productos. Entonces vamos a trabajar desde allí para generar empleo. Y desde el Estado, inversión pública eficiente. Tengo el 50% de la red vial estatal deteriorada. Todos necesitamos buenas vías. La construcción es lo que más empuja la economía. Cuando tú haces una obra de infraestructura, tú dinamizas la economía en comercio, en transporte, en alimentación, en textiles, es lo que más mueve la economía. Así que vamos a trabajar desde allí, generando empleo, que además las carreteras las construye también la empresa privada, entonces vas enfocando tú la economía. Las VCs que voy a construir y las que voy a reparar van a requerir mano de obra. Los 2.000 personas del sistema de salud, los profesores que son necesarios para nuestros niños, porque también hay 87 unidades educativas, entre unidades educativas del milenio y las del siglo XXI. Vamos a arreglarlas a nivel nacional y mejorar toda la infraestructura. Todo esto va a dinamizar la economía. ¿Cómo yo también gano desde el Estado? Porque esa gente me va a pagar impuestos y vuelve a circular el dinero. Yo genero empleo, la gente consume, la gente demanda productos, se vende más, pagan los impuestos, recaudo y seguimos financiando. Vamos hacia el crecimiento económico para superar el déficit. Candidatas, de llegar a la presidencia de la República, ¿mantendrán los subsidios a los productos? Por supuesto que sí. Voy a mantener los subsidios. El sector de la transportación está sumamente afectado. Voy a implementar el plan Renova. Los hogares, la industria necesita ahorita reactivarlo. Quitarle el subsidio es asfixiarlos más. Candidata, otra de las preguntas que nos realiza la comunidad universitaria es: ¿cuáles serían sus acciones para enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño? ¿De qué manera ayudaría a los más afectados? Bueno, en el fenómeno del Niño ya deberían estar ahorita el gobierno trabajando, pero aquí, primero la vida, segundo lo económico, tercero la infraestructura y cuarto la coordinación. La vida, identificar las zonas de riesgo, hay que hacer albergues para movilizar comunidades que podrían verse afectadas, no queremos que nadie se nos muera. En esos albergues hay que trabajar con el MIES, con salud, con educación. Hay que darles comida, ver que no se vaya a dar alguna epidemia desde salud y educación, esos niños cómo vuelven a sus estudios, seguridad. Pero luego también va atado a esto planes de vivienda. Habrá que construir planes de vivienda para las personas que puedan perder sus viviendas. Se estima que cerca de 200.000 viviendas puedan afectarse. En cuanto a lo económico, aquí créditos productivos a través de Banco Ecuador para las tierras productivas que puedan verse afectadas, con donaciones que se puedan requerir allí porque han perdido todo y encima más como una deuda encima. No queremos generar más pobreza, hay que apoyarles, reestructurar créditos que se puedan, alargar plazos desde lo económico, ¿no? En cuanto a infraestructura, desde el Estado declararé la emergencia y la recuperación de puentes, carreteras, puertos pesqueros, artesanales que se puedan ver deteriorados, la reconstrucción de esa infraestructura que me va a generar dinamismo económico, empleo para la misma gente que se ha visto afectada. Y la coordinación con los GATS, con las alcaldías, con las prefecturas, es fundamental porque primero, este año les quitaron el presupuesto, les piden que atiendan los problemas, pero no les han dado presupuesto, así que yo les devolveré, son cerca de
190 millones de dólares que voy a devolver a los gobiernos autónomos, y por suerte tenemos ya tenemos muchas alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales que ya están trabajando. La prefecta del Guayas tiene un plan para dar un bono, ya están trabajando en Manabí, en varias provincias. Candidata, también está el tema de la destitución. Por eso surge el interrogante. Siendo el Ecuador un país con una alarmante tasa de destitución infantil, ¿qué hará para combatir este fenómeno? 1 de cada 5 niños en el país tiene desnutrición crónica infantil. Es una cifra alarmante. Somos el tercer país en Latinoamérica con peores índices de desnutrición crónica. Primero creo que está Haití. Segundo creo que está Honduras o Guatemala, no recuerdo bien. Pero somos el tercero, ¿no? Lo primero es desde la fase de la madre gestante. Por si acaso, ya existe el bono que el otro candidato estaba proponiendo, eso ya existe, tal cual, por el mismo monto, lo da este gobierno, y que es un bono que se les da mensualmente a las madres gestantes. Pero nosotros tenemos algo que se llama técnicos de atención primaria de salud, los TAPS. Los TAPS fueron creados para recorrer el territorio e identificar problemas de salud como una medida preventiva. Vamos a poner a funcionar los TAPS, que recorran el territorio como lo hicieron, vamos a contratar más, y identifiquen dónde hay madres gestantes, dónde hay niños, para acudir de forma inmediata con todo lo que es la atención a la madre, luego las vacunas a los niños. El Ministerio de Salud Pública tenía una unidad especializada en vacunas, desarmaron esa unidad, desaparecieron la unidad, y no sé si ustedes recuerdan, no teníamos vacunas. Nos quedamos en el año 2021, ya tuvimos problemas porque no había vacunas para los niños. Llegaron vacunas para el COVID, pero no había las vacunas para los niños. Eso también es fundamental atenderlo. Luego, todo esto también está vinculado a pobreza, pero desde el Ministerio de Salud, fortalecer la atención a los niños, junto con MIES, desde la madre hasta el niño, ya para cuando entren al Centro de Desarrollo Infantil, a los ex-bebés, actuales CDI, ya pasaron la edad de desnutrición infantil, porque esto es solamente hasta los 2 años, ¿no? Pero vamos a trabajar con la madre, identificando dónde están, porque no siempre ellas se movilizan a ir a un centro de salud, que además hay que fortalecer los centros de salud. No tienen las vitaminas, no tienen las vacunas, no tienen los equipos para el seguimiento a la madre gestante, y desde ahí viene la desnutrición crónica. Candidata, a nombre de la Universidad de Guayaquil, le agradecemos por su participación y también por su presencia, sobre todo por su tiempo brindado en este espacio. Antes de dar por finalizado también este diálogo, la Universidad de Guayaquil desea escucharla y asimismo todo el país. Las cámaras de diálogo electoral son suyas. Tiene este espacio para dirigirse a ellos y dar un mensaje. Bueno, muchas gracias. Parecía el debate del domingo esto. Han venido preparadísimos los chicos, más preparados han venido los chicos. Muchas gracias. Las preguntas, si se fijan, bueno, casi las mismas. Ustedes las copiaron del debate, ¿no? En la comunidad tienen quien nos haría las preguntas. Son las mismas preguntas. Y nos faltó, voy a decir lo mismo, nos faltó hablar de las mujeres. Hablamos algo de los agricultores. Un abrazo a todas las mujeres. Ahora que recorrí el salón con el rector, le dije, rector, aquí falta una rectora. Así que chicos, a prepararse para ser rectoras chicas de esta universidad. Un abrazo muy grande. Nos jugamos nuestro futuro en estas elecciones, el presente y el futuro. Yo siempre digo, las soluciones no son solo técnicas. Yo manejo cifras, yo manejo datos, tenemos conocimiento, los adquieres incluso leyendo, hablando con la gente. La decisión aquí es política, porque como gobernante tú tomas la decisión en a dónde llevar los recursos que se necesitan, como tus padres en la casa, tal cual. Entonces sí se requiere alguien que, más allá de tener conocimiento, también tenga la voluntad política de gobernar para 18 millones de ecuatorianos, de que no haya intereses contrapuestos entre lo privado y lo público. La primera separación de poderes, chicos. El
el poder privado del poder público, porque cuando están ligados, resulta que solamente gobiernan para su sector, como ha pasado ahora, que el único sector que ha crecido es el bancario. Por eso nos jugamos aquí nuestros derechos. Yo propongo un gobierno de derechos, no de caridad, del derecho a la salud, con ese 4% del presupuesto que dice la Constitución de la República, del derecho a la educación, con ese 6% del presupuesto del PIB que dice la Constitución de la República, de la seguridad, que no es ármense el pueblo, compren las armas, saquen un registro y defiéndanse. Es el Estado el que nos tiene que garantizar una vida segura. Hoy día, cuando salía del hotel, se me acercó un extranjero y me dice que trabaja en África y en Latinoamérica. Y la ciudad en la que más le da miedo salir es Guayaquil. Me partió el alma porque esta es mi patria. Yo no quiero que se refieran así a Ecuador. La seguridad va a ser el primer eje sobre el que trabaje Luisa González como presidenta de la República. Porque el Ecuador es una tierra de gente buena, honesta, trabajadora. Solo necesitamos que se cumplan nuestros derechos, que se nos los garanticen y nosotros salimos adelante, solos, trabajando. Porque para eso estamos formados los ecuatorianos, somos gente buena. Muchas gracias. Agradecerle nuevamente, candidata, por haber aceptado este espacio de diálogo y haber respondido todas las inquietudes de nuestra juventud ecuatoriana. Recordarles que el voto es un deber cívico y en esta segunda vuelta escogeremos a nuestro binomio presidencial que liderará a nuestra nación hasta el 23 de mayo del 2025. Así es, Francisco, ejercer el voto con responsabilidad y también estar informados. Nosotros hasta una próxima.